Porque tú quieres hacer lo que se te da la gana y no lo que tienes que hacer. Y ves que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y entonces empiezas a vender y te pones una meta y empiezas a pensar como empresaria. Sí, es eso. Sé que ese es el camino porque es que sé que tengo las capacidades. Ahorita lo que tienes que invertir es en tu fuerza y en tu determinación. No has decidido comprometerte con tu vida financiera. Uy, no, está siendo demasiado fuerte el llamado. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Gracias antes que todo, ¿no? O sea, nada es casualidad. Este encuentro también es como la confirmación del camino que yo estoy queriendo construir. ¿Y de qué es el camino? Que es justamente la profesionalización del producto, de mi arte, o sea, expandirlo. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo es tu producto? Pues yo soy artista escénica, trabajo con las artes vivas, todo lo que es referente a la expresión corporal. Y pues para nada es un secreto que estamos en una era completamente digital, el marketing, donde la imagen es lo que más vende y pues inclusive transmisiones de obras a través del formato digital. Entonces la idea es justamente profesionalizar e invertir de la manera adecuada para ofrecer un producto de mayor calidad también, ¿no? Con todo lo que este medio exige. Genial. ¿Y tú qué profesor eres? O sea, ¿estudiaste arte? Y actualmente estudio licenciatura en danza como una forma más de profesionalizar este arte que llevo ya más de 10 años, aproximadamente unos 12 años en el estudio de forma independiente, unos 3 años en la Escuela de Danza de Sao Paulo, unos 2 años en una escuela de circo también entre Río de Janeiro y Sao Paulo. O sea, Brasil es una potencia latinoamericana de las artes y el Estado invierte mucho más ahí también. Y bueno, también convenciones de circo, encuentros independientes. ¿Y te fuiste a Sao Paulo y todo eso? Sí. Sí, señor. ¿Qué edad tienes tú? 31 años. ¿Y de dónde eres? Medellín. Genial. Bueno, maravilloso. Increíble, porque cuando yo te vi, yo dije, no, eso que hace esa muchacha. Pues yo he visto varios muchachos haciendo cosas parecidas, pero yo me siento muy admirado porque es algo muy, muy difícil. ¿Cuántas horas al día lo haces? Interesante pregunta porque podríamos compararlo con una hora de día laboral, ¿no? O sea, ¿cuánto paga un asalariado común dentro del rango de ganancias? Y no, me puedo dar el lujo de justamente evitar el sol, no sé, depende de las fechas, los días, las necesidades. Tú eliges tu tiempo. Sí, completamente. Pero en promedio, ¿cuántas horas trabajas? Unas 3-4 horas más o menos. Que pues es mucho, porque es muy intenso. Exacto, sí. ¿Y cuánto recoges en las 3 horas? Uy, está muy oscilante. Sí. Pues llevo poco tiempo acá en la ciudad y recién llegué también, como que fue como la novedad, siento un poco también. Y ¿te digo cantidad? Sí. Oh my God. ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Usted sospecha? No. ¿Quieres que te ayude a ganar más plata? Entonces tú me das la información, porque sin información, ¿cómo te ayudo? Claro, sí señor, correcto. Sí, bueno, digamos que aproximadamente por hora oscila entre 25, 30, una buena hora. O sea, una buena hora. Sí. Pero puede ser completa. Es que es muy inestable, o sea, es demasiado. Depende de la fecha, el día, fines de semana, el humor de las personas. O sea que te ganas 75,000 pesos, que son aproximadamente 15 dólares. O sea, ¿Pero qué? ¿Por el día? Claro, no, pero no llega a ser eso, pongámosle unos 50. 50,000 al sí. día. Listo. ¿Y cuántos días trabajas a la semana? Bueno, últimamente llevo varios, o sea, tipo hoy lunes aquí ya, súper juiciosa, sí. Porque, y qué loco nuestro encuentro, ¿no? Justamente es por eso, porque tengo un deseo en el fondo de mi corazón. ¿Un deseo qué? Un deseo de invertir en algo muy específico que quiero ahora, ¿no? Entonces, sí, qué loco, qué interesante, gracias. Maravilloso. ¿Y entonces cuántos días trabajas? Bueno, principalmente fines de semana, sí o sí, ¿no? O sea, los 3...
Claro, porque estás buscando. claro, porque estoy en un objetivo particular, pero el foco está en los fines de semana, viernes, sábado, los domingos. ¿No? ¿Y qué haces el resto de la- Claro, porque otros días exactamente los utilizo para entrenar, para estudiar, para tomar clases, para desatrasarme de conferencias, entrevistas. O sea, tengo otros intereses y estudios personales y particulares que me demandan también encuentros de Zoom, bueno, en fin, varias otras actividades. Más el trabajo personal de cuerpo, ¿no? Entrenamiento. Y hacer entrenamiento? Sí, claro, sí, señor. Pero entonces, si tú trabajas los fines de semana, serían 3 días, digamos. ¿sí? Sí, O digamos. sea, ganas 150,000 pesos, que son aproximadamente $30. En 4 fines de semana son $120. ¿Con eso vive? No había hecho esa... Bueno, para Dios dabo. $120, ¿con eso vive? No, definitivamente no. Tengo el beneficio de estar en casa o sea, en casa de mi familia. Tus padres viven aquí. No mis padres, pero sí mi hermano, por ejemplo, y su Tu familia. hermano te ayuda. Pues me comparte su refugio, ¿no? Que para ¿Te da mí es, comida? digamos que sí, sí. Sin embargo, yo soy vegetariana, entonces yo tengo ese gasto particular, ¿no? O sea, granos, frutas, verduras, O sea, con cereales. esto compras tu comida y te transportas. Yo creo, exacto, O sea, principalmente. Sí. Sí, qué horror. Y que, bueno, perfecto. Entonces yo te voy a hacer preguntas difíciles a María. Ok, qué Porque yo fácil. quiero que tú logres tus sueños. No, gracias, ok, Ay, qué interesante. Y a veces nos quedamos enredados en el camino con los sueños. Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un sueño tuyo? Hablando desde el punto de vista material. Y, por ejemplo, viajar, por ejemplo, comprar una casa, por ejemplo, tener una escuela. ¿Cuál sería tu sueño? Principalmente pues la libertad financiera para poder viajar e internarme en una escuela de danza a estudiar, ¿no? ¿Y de qué ves tú? O sea, ¿de qué quieres vivir? O sea, ahorita tu hermano te está ayudando, pero ¿cómo quieres crear tu ingreso para tener tu propio lugar? Claro, por eso he decidido entrar a la academia, porque a pesar de haber estado estudiando constantemente y todo este tiempo, de más de 10 años, pues el arte y sobre todo el arte circense son pocas las escuelas que existen y la reconocen como una profesión, ¿no? Entonces he decidido entonces entrar dentro del mundo académico oficialmente y hacer la carrera, el pregrado mínimo pues de licenciatura para poder ya entonces ¿Y quién te lo paga? ingresar. No, es una universidad pública. Sí. Sí, señor. Pero entonces mira, tú ganas 50,000 pesos con esto. Y el resto del tiempo lo dedicas a tu arte, a aprender, ¿cierto? A practicar. Una de las razones por las que tú no creces más rápido es porque tú no le das suficiente importancia al dinero. Tal vez. O sea, pues para mí no es difícil eso, porque si veo que tú tienes todos esos sueños y te estás moviendo y todo eso, pero al mismo tiempo te ganas $120 al mes, eso significa que tú no le estás dando importancia, porque tú podrías ganar muchísimo más que eso. ¿Te gustaría? Lo sé, lo sé. ¿Sabes cómo uno sabe que le gustaría ganar más dinero? Cuando gana más dinero. En serio. Yo tenía un tío que era antipatiquísimo. Y un día yo era un muchacho adolescente, le digo, tío, a mí me encantaría aprender a escribir y a escribir. Y escrito varios libros. Aún no hago, tío. Y yo así con esos ojos abiertos esperando la respuesta. Y él me dice, pues escriba. Todo lo que venía a escribir. Y era rudo, pero era verdad. Y yo veo que estás desperdiciando tu talento. Es una confrontación personal. Yo a veces también pienso, sobre todo ahora ya, hoy en estas fechas, porque ya hubo una fase. O sea, he pasado por varias fases y ahora quiero construir otra fase, que es la fase que le comento y le comparto. Yo te voy a ayudar con eso. Pero lo que yo quiero ahora, y cuando yo te digo que estás desperdiciando tu talento, yo no estoy menospreciando el trabajo que estás haciendo. Todo lo contrario, lo estoy admirando porque me parece que es heroico. O sea, yo no sé si yo soy capaz de hacer eso, tal vez no. Ahora tú dices, voy a entrar a bailar, a aprender la calle. Pero lo que tú bailas
podríamos decir, mira, acá estamos viendo no sé cuántas personas, 50, 60, 30 personas. Yo podría casi afirmar que tú bailas mejor que cualquiera de nosotros. Ay, bueno, estamos en Cali, no sé. No, pero no, o sea, porque yo sé que es importante ser modesto, pero también que reconozca su talento, ¿cierto? O sea, que si tú ves a todas estas personas, la mayoría, ninguno de nosotros ha tenido la disciplina ni nada de aprender a bailar, o sea, que tú eres mejor que cualquiera de nosotros. Y si yo te dijera, mira, Ana María, ¿por qué no nos das una clase de baile a nosotros? ¿Nos podría dar una clase de baile? Claro, por supuesto. Sí, ¿Sí o no? Y todos quedaríamos felices. sí, sin duda. ¿Entiendes? Mira esa sonrisa que tienes, esa energía que tienes, toda amorosa. ¿No te parece? ¿Qué pasaría si tú empiezas a dar clases ya? En vez de, o sea, por ejemplo, ¿te gustan las redes? Me estabas diciendo antes de... Un poco, creo que debería prestarles un poco más de atención, Bueno, definitivamente. Pero tú eres una persona joven, tienes un Instagram. Sí, claro. Exactamente. Puedes hacer un video fácil, ¿cierto? Con tu celular. Sí. Exacto. ¿Qué pasaría si tú empiezas, por ejemplo, a promover clases? Y, por ejemplo, para niños podría ser. ¿Sí? Y podrías hacer, mira, por ejemplo, yo he visto que aquí en el parque la gente hace clases, no sé qué, y la gente paga. O sea, y si tú yo, por ejemplo, tengo un coach que es un muchacho de Cali precisamente, y yo no lo veo casi nunca, porque me da clases diariamente, pero es en línea, físicamente. Entonces, si tú empiezas a hacer clases con niños, por ejemplo, o con adultos, algo que a la gente le guste, ¿qué es lo que tú haces? ¿Qué tipo de baile haces que es muy popular entre la gente le gustaría? Contemporáneo, que es lo básico, ¿no? Bueno, pero tienes que empacarlo de una manera porque la mayoría de nosotros no tenemos. Si tú dices salsa, si tú dices no sé cuál, o empácalo dentro de algo que a nosotros los que no somos del mundo de los artistas como tú, entendamos como algo práctico. A ver, Expresión corporal. expresión corporal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, expresión corporal, y si además expresión corporal la pones como, por ejemplo, como manejar el estrés de los niños a partir de expresión corporal. O yoga. O yoga. Sí. ¿Puedes hacer clases de yoga? Sí, he tomado un instructorado en yoga, o sea, soy formada también en... Ahí está. Es que sí. ¿Quién no conoce yoga? Entonces tú puedes hacer puedes ser una profesora de yoga. Y puedes hacer todo lo demás. Eso no te quita todo lo demás que tú quieras hacer. Pero tú te empacas como profesora de yoga. ¿Qué te parece eso? Sí, excelente. Entonces, porque yoga lo tenemos todo. Entonces tú dices, sacas tu página de Instagram y empiezas a promover fotos, transmisiones, posturas de yoga, ¿cierto? Coges videos de otras personas y los pasas y empiezas a promover clases de yoga virtual. Y tú puedes cobrar, por ejemplo, una clase de yoga personalizada en $10. ¿Qué te parece? Y para una persona que no vive en América Latina y ahora que tienes toda la posibilidad, $10 no puede ser. No es mucho para una clase, ¿cierto? Una clase de yoga puede dar 20, 30, 40 horas. Si tú la haces a la hora de la persona, puedes promoverte como profesora de yoga. Y si tú consigues 2 clases de yoga al día, son $20. Y si consigues en 5 días 2 clases, son $100. ¿Qué te parece? Y si tú a la persona le dices, mira, voy a proponerte esto. Hagamos una clase de yoga cada semana o 2 a la semana. Serían $80, ¿cierto? Yo cobro $15 por clase, pero se las dejo a 10 si usted me compra el mes. Ahora, lo que te estoy diciendo no es tan fácil como ir a hacerlo y todos se van a comprar. Pero lo podrías hacer. Sin duda, de hecho está en la lista ahí, lo que, o sea, estoy en stand-by. No me sirve en stand-by ni en la lista. Yo necesito que cojas, así como coges tus ¿cómo se llama? Malabares, claro. Malabares y los pasas, necesito que hagas eso con tus finanzas. ¿Y qué tal si tú empiezas? Mira, yo te voy a decir, a mí me encanta ayudar a la gente. Me encanta, yo podría decirte que he tenido el privilegio de
vivir una vida maravillosa, viajar a donde yo quiero, ir a los restaurantes que yo quiero, de que mucha gente muy buena, muy linda me aplaude, me diga cosas lindas, he escrito libros y todo. Pero ¿sabes qué es lo que más me gusta a mí? Ayudar a la gente. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cómo puedo ayudar más a la gente? ¿Con plata o sin plata? Claro, con plata. Exacto. Entonces, ¿me podrías decir que si la fuerza que tú has hecho para hacer lo que tú haces la usaras para transformar tu vida financiera, tú lo harías? Sin ¿Entiendes? Ahora yo te voy a decir, Ana María, ¿cómo cambiaría tu vida si tú decides darle importancia a la plata? Sería una vida digna, mucho más digna y me daría el lujo de ganarme la vida haciendo lo que... O sea, es mi dharma, es ahí donde se juntan mi capacidad, mi talento con servir al mundo, a las personas, ofrecer un servicio. Y una cosa, ¿cómo puede uno servir si uno mismo no se está sirviendo a sí mismo? Es por eso que yo considero, de pronto en medio de mi inexperiencia y mi ignorancia, que es sin duda eso también, que es un step by step, o sea, estoy en la construcción de eso, lo tengo también ahí en la lista, pero necesito invertir, o sea, es una escala de... Ok, maestro. Ese es un cuento, Ana María. Okay. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un cuento. Eso lo que hace es que te mete en un concepto que te aleja de vivir lo que tú puedes. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando tú estás en esos conceptos, tú puedes vivir lo que tú quieres o tienes que estar dependiendo más de otras personas. ¿Entiendes eso? Si mi circunstancia me dice que yo necesito el dinero y que es una de las cosas que tengo que aprender a manejar, es una de las cosas que tengo que aprender a manejar. Si a mí me pone una persona difícil en la vida junto a mí, ¿qué me está diciendo? Usted tiene que aprender a manejar una relación con una persona difícil. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría con tu vida si tú decides que le vas a dar con la misma fuerza, la misma terquedad? Porque tú eres muy espiritual, pero cabeza dura, ¿cierto? Que se te mete una cosa en la cabeza y la sacas, así te toque hacer lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Me ha dicho, eres capaz de hacer lo que sea si se te mete, y ahí si se te mete el orgullo, la rabia, la espiritualidad, lo que sea, te metes y lo haces porque así eres tú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. ¿Qué pasa si te tomas esa fuerza, esa tenacidad que tienes y la conviertes en compromiso para darte a ti, para servirte a ti, para que ese Dharma sea para ti y transformar tu vida financiera? Usted está haciendo la mayor confirmación. Este encuentro, esta conversa y sus palabras están confirmando así en lo profundo de mi ser, así en un evento. Es todo lo que yo he sentido, he pensado, he idealizado, he escrito, he deseado, imaginado. Aquí, ahora, en este momento, a través de esta conversa y de la materialización de todo este encuentro y todo lo que implica, es como una... no sé cómo llamarlo. Un shock, un shaky. Yo lo quiero. Bueno, sí, es eso. Sé que ese es el camino porque es que sé que tengo las capacidades. Exacto. Yo lo sé y las pongo a servicio. Exacto. Entonces lo que vas a hacer es valorarlas. Porque no las estás valorando, ¿te das cuenta? No es que la gente no te valore. No es que los demás no valoren tu talento. No es que a la gente no le importe tu vida de artista. ¿A quién no le importa? Es confrontador, señor Carlos. Es muy confrontador. Pero ¿sabes qué, Anita? Es más confrontador que tú decidas no vivir tu fuerza. Porque es como cortarle la cola al perrito un poquito cada día. Sí, yo creo que también es asociarse con las personas también, ¿no? Porque... Exacto, pero ¿quién decide eso? sí, estoy en esa construcción. Pero así no sirve, Anita. ¿Qué hay que ser así? Tienes que decidir cambiar tu dieta de determinación. Porque ahorita te voy a decir, para ser más confrontante todavía, ¿sabes qué? Cuando te dices voy a entrar a la academia para esto y esto es, estás echando la culpa a 20,000 circunstancias de no asumir ya ese cambio. Tú tienes 31 años, eres talentosa, sabes baile, sabes yoga, eres artista, tienes muchos talentos. Ya, ¿qué más espera? ¿Vas a ser estudiante profesional toda la vida o no? Sí,
también me siento en un estado de estallido personal, en un estado de... Yo creo que eso también tiene que ver con todo este cambio, ¿no? No, ¿sabes por qué te sientes con el estallido? Yo entiendo que estés estallando, porque una persona que tiene la fuerza tuya, que tiene el talento tuyo, que tiene el compromiso de crecer tuyo, y tú misma estás con una olla express que estás tapándola por toda, con razón, antes no ha explotado, porque tú misma no te estás dando espacio. Pero ¿por qué lo dice? O sea, yo igual... No, pues porque yo trabajo con la gente, yo sé, eres inteligente, me has dicho que tienes muchos talentos, que has aprendido a bailar. Yo solo lo único que he hecho es escucharte, no más. O sea, yo todo lo que estoy hablando es de lo que tú me estás diciendo. Y si estoy equivocado, tú me dices porque yo no tengo ni idea. No, estamos compartiendo y es interesante escucharle también. Entonces, pero es verdad eso de que tú quieres muchas cosas y no te estás dando el espacio para hacer. Tal vez sí. ¿Entiendes? Sí. Estás como después, posponiendo, no sé qué. Ya, así, cambio el semáforo, ¡pum! Me mando. ¿Me entiendes? Y dice, voy a cambiar mi vida ya. Porque así es que uno cambia la vida. Ahora, la manifestación de esa determinación no va a pasar de un momento para otro. Pero tú dices, esto es, y cuando tú haces eso, todos los recursos que tú tienes ahí guardados entre tu morral, ¡pum!, florecen y se vuelven tu tesoro para hacer lo que tú quieres. Ya, eso es, don Carlos. Eso es lo que yo visualizo. Bueno, pero, ¿sabes qué? Ahora, ¿qué te falta? La acción. Sí, total. Bueno, pero eso es un plan. Yo he ejecutado ese plan, yo lo tengo escrito. Usted tiene la cabeza llena de planes. Dicen otros, parálisis por análisis. Por eso estás que explotas. Tienes todos los planes del mundo, ¿entiendes? Todos los planes del mundo y no haces lo que tú tienes que hacer. Porque en última yo te voy a decir, si tú me dices a mí que tú tienes dos planes increíbles, pero tú ganas $120, yo no veo que tú estés comprometida con tus planes. No, es que de hecho a veces también me ofendo conmigo misma, porque es como que, o sea, oh my God, o sea, no, esto no es. Por eso estás a punto de estallar. Exacto. Pero ¿sabes por qué? Porque tú quieres hacer lo que se te da la gana y no lo que tienes que hacer. Y ves que uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. A veces nos levantamos, nos despertamos, ay, que me gustaría quedarme aquí un ratito, pero tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿qué importa? En la loca en la casa, yo le digo en la loca en la casa, ¿sabes? A la mente, la loca, ay, que otro ratito, te lo mereces, ya te amo, no me importa, yo hago lo que tengo que hacer. Cuando tú no le haces caso a esa voz interior, estallas. Entonces, mira, si tú te propones, bueno, me voy a ganar 5 millones de pesos mensuales. Te puedes ganar, 5 millones son $1,000. Me encanta ese pensamiento en dólares. Listo. Mira, cuando yo tenía como 24 años, un día yo decidí que yo iba a ganar en dólares. Y vivía aquí en Colombia, era abogado. Y claro, mis sueldos, pero ¿qué pasaría si te proponen, bueno, voy a ganarme $1,000 mensuales a partir del próximo mes? ¿Qué harías diferente, María? Wow. ¿En serio? ¿Textualmente? Uy, un cambio total en mis hábitos, mi alimentación, mi círculo, mis actividades, mis cuidados personales. ¿Qué harías? ¿Específico? Medicina, iría inmediatamente, invertiría en medicina tradicional. Primero gánate, Sí, claro. todavía ya te están gastando la plata. Por eso estás quebrada también, porque Ok. tienes 25 planes para gastarte la plata que no te has ganado. Ok. Entonces dime, ¿cómo te ganarías $1,000 el próximo mes? Impulsando mi marca. Concretamente, dime cómo. Entonces, por ejemplo, yo quiero ir a algo. Iría al salón de no sé qué, que me han ofrecido tantas clases y me pueden pagar
tanto al mes, iría, me promovería, no sé, dame, a ver, dame así. Sí, tal cual, exacto. O sea, todo empieza por la marca para poder expandirla y ofrecer más servicios. ¿Qué podrías hacer de aquí? No, ni siquiera me hables de Marta, de voy a ir a aceptar las clases de no sé qué, voy a ir a tal, me voy a ganar, dime cómo te ganarías $1,000. Compro o alquilo un salón y lo vuelvo una academia, yoga, danza y yoga. Clases. Pero ¿con qué vas a comprar un salón no tienes todo? No tengo un salón todavía. Pero podrías, por ejemplo, tener un lugar Sí. que alguien te preste. Porque mira, una de las cosas que la gente con la que matamos los sueños es que empezamos, es como si tú siembras una plantita y la sacas todos los días a ver si ha crecido. ¿O quieres ya sacarle los frutos? No. Empieza, si tú ganas 120, entonces bueno, voy a ganar 500. Entonces tú me dices, Carlos, a lo mejor no gano 1,000 el próximo mes, pero voy a ganar 500. Si tú buscas un lugar donde te consigas personas que tú mismas puedes repartir volantes para hacer clases de yoga gratis, una vez, tal. Y de ahí van a ir las personas a hacer una tremenda clase, de ahí haces clase particular y escoges a una persona a la que le das, lo que hablamos, unas clases individuales. Entonces de 10 o 20 que vayan gratis, una te va a coger 4 o 5, y tú vendes por paquete, no por una, sino un paquete de 4 o 5. Y te promueves en varias clases, en varios lugares, vas a traer varias personas y ahí vas oyendo bien. ¿Qué te parece? Excelente. Cuando yo tenía 14, 15 años, yo me acuerdo que yo iba a donde un señor que vendía electrodomésticos en un almacén y yo me ponía un vestido que era un vestido que había hecho del vestido de mi abuelo, que mi abuelo le había dejado y ese vestido lo doblaron, el paño que lo había gastado por un lado, lo hicieron por el otro y ese era mi vestido. Y yo me fui a ayudarle al señor a vender electrodomésticos y vino una señora, ay, que mire que si hay que cargar estos bultos y llevar estos hasta allá. Y yo, ignoré, que no hay cosas. A mí, ¿qué me importa? Yo tengo que hacerlos. Y empecé así. ¿Qué me importa? Y después yo vendía corbatas de Harney y fui vendedor ambulante. Y la gente, que llegaba la policía, me sacaban de los edificios y yo vendía. Entonces, yo sé que la calle le da a uno una ventaja increíble porque le quita la pendejada. De hecho, si me permite un paréntesis en eso que usted me está compartiendo, he considerado en estos últimos días como, o sea, porque he llamado a call centers, inclusive en el restaurante de la esposa de mi hermano también está ahí como la propuesta de... Y todo eso como que me confronta un poco porque pues obviamente no es mi área, pero sin embargo pienso en que no, va a ser sería, dado el caso, un sacrificio, ¿no? Como una inversión de tiempo y energía para poder extraer los recursos, para poder invertir en esto que estamos conversando, en la marca. Pero más sacrificio de pararse frente al carro. Sí, sería para mí mucho más sacrificio. Pero eso es un pensamiento, Aníbal. ¿Entiendes eso? O sea, en algo diferente, o sea, por ejemplo, estar en un call center, no, por ejemplo, trabajar tiempo completo, no, el tiempo, es que el tiempo vale mucho, más que el dinero. Un call center, tú tienes el talento para vender clases de yoga, Sí, clases de baile, sí. pero es vender, eso es lo que yo te digo. Sí. ¿Me entiendes? Vende eso. Hay en colegios, en iglesias, y yo sé que al comienzo es difícil, pero mira, www.youtube.com, cómo vender clases de baile, cómo vender clases de yoga. ¿O no? ¿Sí o no? No, sí, perfecto, así es. Entonces empiezas a vender y te pones una meta y empiezas a pensar como empresaria. ¿No te parece? Sí. Y eso no tiene ningún... Ay, no me quiero emocionar mucho. Qué pena. No, tienes que te emociones, porque tú lo puedes hacer. Mira, sí, eso es lo que quiero. Tú lo puedes hacer y expresar tu talento, hacer lo que tú quieras, pero empácalo de manera que la gente te pague por eso. Y ahora con la red, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat,
No puedes hacer todo eso, aprender cómo se hace esto, cómo se hace el mercadeo, cómo se hace un embudo para que tú lleves las personas. ¿No te parece? Sí. Entonces, dice el maestro, cuando tú tienes claro el qué, la mente encuentra el cómo. Cuando tú tienes claro el qué, porque ahorita tú lo que preguntas es ¿cómo consigo eso? No, esa es la pregunta incorrecta. Es, yo me comprometo a ganar $1,000 mensuales, ¿cómo me los gano? Y tu mente encuentra el cómo. Y te digo, no tienes que entrar a un concepto porque tú tienes muchas más capacidades que eso. Lo que se llama lo puedo hacer. Sí, no, todo respeto. Pero entonces tú la empacas en lo que tú tienes. ¿Qué te parece eso? Y lo que vamos a hacer hoy, ¿se va a quedar aquí en cuento o lo vas a hacer? Uy, no, está siendo demasiado fuerte el llamado, porque es eso, o sea, no sé, me siento y un poco, no sé, o sea, no me quiero justificar, no quiero justificar la falta de, sin embargo, también es como las ganas y la sed de asociarme, de entrar en el círculo, de hacer equipo, de hacer socios, encontrar también como, o sea, impulsar, no sé, encontrar, invertir, o sea. Deja de invertir, mira, tú lo único que tienes que invertir es en ti mismo. Sí, eso En quiero. ti mismo. Oh, my God. Eso es lo único. Sí, Ahorita también. olvídate de socios, porque nadie quiere estar de socio con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Uno se muere y ya el Espíritu Santo verá si lo tiene uno de socio o no. Sí, pero ahorita lo que tienes que invertir es en tu fuerza y en tu determinación. Entonces el problema tuyo es la academia, es que no tienes los títulos, es que no sabes, o es que no has decidido comprometerte con tu vida financiera. Y te voy a decir esto, que va a ser fuerte para ti. Se lo hago porque va a apoyar eso que tú estás defendiendo en forma incorrecta. Y has usado la espiritualidad como una justificación para no asumir responsabilidad en tu vida. Sí. Tal vez haya sido alguna fase. No sé, eso tú lo sabes. Pero si tú miras eso y dices, no, tipo, mi responsabilidad en este momento es esta. Porque mira, mi hermano me está ayudando, mi cuñada me está ayudando. Pero bueno, yo me estoy ayudando como ellos me están ayudando. Porque si tú me dices que ellos te ayudan, deben ser personas maravillosas. Entonces, sí, ¿cómo tú puedes ser maravillosa contigo? Y hacer los cambios que tú mereces en tu vida. ¿Cuál sería un paso sencillo que te lleva al próximo paso? Y ese al próximo paso. Pero tienes claro de lo que tú quieres. ¿Cuál sería? No sé, tal vez ese llamado que usted me está haciendo, más que todo es como a nivel personal, ¿no? A ese compromiso personal, a ese ¿no? Como renovar esa visión y, no sé, de otra forma. Eso es lo que- Ideas concretas. ¿Cierto? Porque hay que aterrizar. Sí, Entonces, sí. dígame, por ejemplo, ¿qué recursos tendrías tú para empezar a vender tus clases de yoga? Dímelos. Y yo te voy a decir, aterrizado, volando, dime. Exacto, ninguno. Es por eso que por eso Ah, vengo a no. quemarme todavía para poder invertir en tapetes, en cámara, en cuencos tibetanos. Mira, un tapete de yoga no vale nada si lo compras de segunda. Está cerrado regalo. Si yo uso tapetes de yoga, eso tú puedes conseguir un tapete de yoga. Eso no te metas en el empaque. Eso no es. Ajá. ¿Entiendes? No, No. Tú necesitas un tapete de yoga para empezar a... No. Exactamente. Entonces, ¿entiendes? pero es el medio para poderle dar la forma a... ¿Qué forma? Un tapete de yoga lo consigues. Ya. ¿Qué más? ¿Qué recursos tienes para empezar a hacer para ganar plata? Pues tengo una formación en instructorado de yoga. Listo. ¿Cómo puedes ofrecerle? ¿A quién puedes ofrecer? ¿Tienes algún instituto que te podría ofrecer clases de yoga? O sea, para hacer convenio. Puede ser, empiezas como profesora de yoga en un instituto
mientras vas cogiendo, y por horas, y coges 2 horas, y después vas y buscas 3 clientes, ¿entiendes? Claro, sí, 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 Entonces, sí. ¿cómo sería? Pues de hecho estoy en conversaciones con un par de academias acá en el centro de Cali, que son academias de varias disciplinas corporales y les hice la propuesta de yoga. Están por contestarme y así varias academias, o sea, ya les he escrito la propuesta, también estoy con un colegio, les hice un esquema de semestral de iniciación a la acrobacia, o sea, fundamentos básicos de acrobacia. Bueno, pero ¿qué pasa si tú empiezas con clases gratis? Porque en vez de no hacer una clase gratis es buen negocio. Sí, Entonces tú me dices, le ofrezco a los padres una clase mensual gratis de yoga con los hijos. Le ofrezco a los niños, ¿sí? Y tú empiezas con eso y ahí te salen clientes. Mira, yo te puedo jurar esto. Si tú te comprometes a hacer 10 clases diarias gratis, que es más fácil que lo que tú estás haciendo, en un mes tú estás ganando 10 veces más, o por lo menos 5 o 6 veces de lo que tú ganas trabajando acá. Entonces tu trabajo no es vender ni hacer, mira, es pan gratis. Si no les interesa, busca a otra persona. Si no, busca a otra persona. Si no, busca a otra persona. Si no, busca mira, de todo el colegio les ofrezco gratis eso, les ofrezco gratis. Listo. ¿Funciona? sí. ¿Lo puedes hacer? Sí, Ahora, y sé que tengo la ¿es más difícil capacidad. pararte ahí y hacer eso o ir al colegio y decir, mire, yo le ofrezco 1 hora gratis a clase para los niños de tal cosa? ¿Qué es más difícil? Y si te dicen que no, ¿qué haces? Vas a otro colegio. Y si te dicen que no, ¿qué haces? Vas a otro colegio o a otra iglesia. ¿Entiendes? Y gastas tu tiempo ofreciendo tus clases gratis. Y ahí muestras tu talento y ahí muestras lo que tú haces. ¿Qué te parece? Excelente. Y ahí sirves a la gente. ¿Me entiendes? ¿No le gustó? A alguien le sirvió. A alguien de los que tú hiciste, ¡ay, qué rico hacer yoga! Y le cambias la vida a una persona. No sabes. Pero uno sentado ahí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo que hacer muchos proyectos, ya tengo todo escrito, voy a hacer la carrera, no sé cuándo. Imagínate, con razón estás que explotas. Entonces, mejor trabajar gratis que no trabajar, ¿o no? Claro, es una estrategia ¿Qué te parece? excelente, claro que sí. Y ¿sabes qué? Y eso lo vas publicando en tu red de Instagram, en TikTok, tal cosa, reflexiones, tal cosa, y ahí vas sacando tu red. Sí, había considerado todo eso, claro que sí, sí, señor. No es suficiente. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Acción, hacerle también. Exacto. ¿Qué te parece? Uy, no, ¿qué es esta psicoterapia tan...? No. Pero no es que tú tienes demasiada fuerza. Imagínate, te salvé de una implosión. Uf, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, no quiero, ya quiero, o sea, sin duda, estoy en otra fase y esto es... ¿Sabes una cosa? No me diga, a ver. Todo el mundo quiere, muchas personas quieren morirse, pero no están, quieren ir al cielo, pero no están dispuestos a morirse. ¿De acuerdo? Entonces tú vas a hacerlo y necesitas esa acción. Necesitas decir no más teoría, no más justificaciones. De hecho, no sé, no estoy, de hecho a veces pienso si debería entrar, o sea, continuar o no con la U. Porque estoy ahí en... Pero dime una cosa, con todo lo que has estudiado, ¿cuál es tu prioridad en ese momento? Porque ya, ¿entiendes? Es la U. No, Entonces, ¿deberías seguir con la U? no sé, eso lo pienso todo el Un tiempo. momentico, ¿te ayuda a ganar más plata en ese momento? No, Exactamente. ¿Tienes con qué vivir en ese momento? no. ¿Vas a hacer una carga durante 5 años, lo que sea, para otra persona? Ah, no. Exacto. Entonces la U, ¿me entiendes? ¿Te sirve la U o no? En este momento. No sé, lo considero que es una estrategia. Considero que puede ser una estrategia a futuro también, ¿no? Porque, Pero ¿y presente qué? claro, ¿Y quién te mantiene en el presente? no, yo misma. No te estás manteniendo. Sí, lo estoy haciendo. No te mantiene tu hermano y su cuñada. No. Vives en la casa de ellos. No, cortemos. Oh, shit.
Claro, eso, ser espiritual a costa de otro es fácil. Ah, ¿Entiendes? Entonces, la universidad es una prioridad en ese momento. no, no, sé que no. Entonces, empieza primero por lo primero. Tú puedes llegar a donde quieras, pero empieza por lo primero. Y María puede decir, no más disculpas a no María. No más justificaciones a no María. No más esconderme en mi espiritualismo y en mi filosofía de la vida diferente cuando no me estoy asumiendo a mí mismo. Y ahora lo que yo quiero es usar toda la fuerza que yo tengo, la de pararme en un semáforo, la de haber aprendido tantas cosas y haber, mira, una cosa maravillosa que yo veo es que tú has sido capaz de vivir en forma frugal, humilde. Me imagino que te ha tocado muy difícil por mantener un sueño. Eso me parece lindo, pero estás en el camino que no te va a llevar a ningún lado. Si tú haces una variación y juegas con las reglas que te pueden ayudar a crecer, tú puedes crecer 1000 sueños, no solo eso. Mira, cuando yo empiezo a ganar dinero, yo puedo lograr 10 veces más de lo que yo soñaba que iba a lograr. Porque yo tengo el control de mi vida. ¿Me entiendes? ¿Cuál quieres? ¿La píldora roja o la píldora azul? ¿Qué quieres? ¿El seguir escondiéndote en tu espiritualidad, en tus disculpas, en tus justificaciones, el seguir preparándote, el seguir teniendo estrategias para el futuro, o el usar tu talento, usar tu fuerza, usar tu inteligencia, usar tu carácter para transformar tu vida? Cualquiera. Sí, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué vas a hacer? Pues tengo una lista de fundaciones y colegios y esas cosas allá en Jamundí, que es donde vivo. Hermoso. Y entonces empieza. Mira, un viaje de 1000 millas empieza por el primer paso. Tú seguramente has oído esa frase en inglés. Empieza con eso. Porque mira, ¿sabes dónde está la puerta en lo que la vida te pone al frente en cada momento? ¿Tú te acuerdas del libro El alquimista? Paulo Coelho. Bueno, te rogaría que lo vuelvas a hacer. Esto es alquimia, lo que estamos haciendo. Exactamente. ¡Qué horror! Por eso me siento así como que, no, ya corten, ya estamos en nigredo colectivo aquí. Ir a buscar, Quemando ir a cosas. buscar el sueño por todo el mundo cuando el sueño estaba junto al árbol en el que él dormía todas las noches. En Jamundí, puedes empezar. ¿Sí? ¿Qué posibilidad hay de que vas a cambiar tu vida, Ana María? No, es un hecho, maestro Carlos. Se lo ha confirmado de una manera muy cruda y muy públicamente hermoso. O sea, sé que me falta muchas cosas. O sea, me falta carácter, me falta berraquera, me falta... ¿A quién no? No importa, no te enfoques en lo que te falta, enfócate en lo que tienes. Pero lo que tienes es suficiente para dar esa vuelta, ¿vale? Sí, también sé que tengo mucho por ofrecer. Pero tú no le puedes ofrecer a nadie hasta que no te ofrezcas a ti mismo. Y eso lo puedes cambiar. Sí. No, favor. Sí. Bueno, que ahí están algunas personas que se han conmovido, seguramente como yo me he conmovido. De verdad, muchas gracias. ¿Qué aprendiste hoy, Ana María? Que definitivamente nada es casual y que aquello que uno está vibrando, o sea, uno es y tiene en sí, o sea, lleva dentro de su energía magnética, se manifiesta en la realidad a través de los eventos, ¿no? De las cosas que acontecen. Y este encuentro y esta conversa nuevamente
le digo que ha sido la confirmación de aquello que estoy intentando no implosionar, o sea, que estoy ahí fabricando hace rato ya, y en los últimos tiempos con mucha más fuerza, porque ya es el momento, porque estoy en esa etapa de la vida donde es definitivo la independencia, exacto, la independencia económica y reafirmar el arte también como ese camino profesional y digno para vivir en mi vida, o sea, que no es una brincadera, no es un juego, no es una cosa barata, entre comillas, por así decirlo, sino que es algo muy serio, es mi vida. Yo sé que tienes muy buena intención, o sea, que lo que tú has hecho no es porque seas irresponsable ni una vaga, es porque tú has escogido el camino incorrecto en tu pensamiento. No es lo que tú quieres de ayudar a la gente, de servir, de todo eso. Es maravilloso. Pero cuando tú lo haces no sirviendo, no ganando plata, no siendo profesional, no asumiendo tu responsabilidad, estás buscando el camino correcto por los medios incorrectos. Ahora necesitas tomar los medios correctos, que es asumir tu responsabilidad y crear la vida financiera que tú necesitas para hacer lo que tú quieres hacer. Sí, yo a veces también pienso que, o he considerado como el estudio un poco o sea, entender cómo funciona el mercado, las personas, el público, el consumidor, porque a veces también uno duda mucho de uno mismo, ¿no? La duda de uno mismo es terrible. Tú no necesitas entender más de lo que entiendes. Tú lo que necesitas es ganar de $1,000 mensual. Ok. ¿Entiendes? Y ahí vas a tener más cosas. ¿De acuerdo? Deja de filosofar tanto y $1,000. Y ahí cambias tu vida. ¿Vale? Bueno, si yo te hablo en 1 mes, 2 meses, ¿qué voy a saber de ti? Que estoy a full de clases y de tiempo más libre o sea, de tiempo de calidad para mí y de dignidad para poder tener una calidad de vida más, ¿no? Mucho mejor, más plena. ¿Qué le dirías a tu hermano y a tu cuñada ahorita? ¿Qué le dirías? Ellos van a ver esto. No, pues que no tiene precio, o sea, no hay ningún dinero que pueda pagar en absoluto todo lo que me han brindado. Y bueno, gracias porque ha sido una gran bahía para mí, ¿no? El hogar de ustedes. Un trampolín. Y bueno, espero poder, sin duda, reciprocar de forma económica con todo lo que ustedes me han brindado, sino también de muchas maneras. Así que bueno, nada, gracias totales a todos, a todo y a su merced. Su merced mismo, ¿no? ¡Wow! De verdad, a ti por tu apertura. Y a ti que estás viendo esto, de verdad, quiero decirte que, mira, la vida, a veces pensamos, ¿qué hago con mi vida? Y eso me ha pasado muchas veces a mí, que ya soy viejo. Y la respuesta que me llega, que siempre me lleva a otro camino, es dar el próximo paso que la vida me quiere. Y obviamente si eso está, si resuena en mi corazón, y son pasos sencillos, esa llamada, el visitar los colegios de Jamundí, y de hacer las cosas que sabemos que son obvias y que por la no cada día lo estamos haciendo, porque recuerda, lo tienes ahí, lo único que te aleja lograr todo lo que quieres es un pensamiento que no es cierto. ¿Quieres aprender a comprar bienes raíces con poco dinero, sin usar los bancos y aunque tengas muy poca experiencia? Déjame mostrarte en mi webinar gratuito cómo hacerlo, cómo tú puedes hacerlo en donde vivas y en la situación en la que estés. Miles de personas han cambiado su vida y su visión de los bienes raíces y de su propia posibilidad de crecer financieramente solo con este webinar. Inscríbete gratis, no pierdes nada y te garantizo que puedes cambiar tu vida.